Buenas tardes nuevamente, iglesia. Gracias por estar con nosotros. Si no he tenido el placer de conocerte, mi nombre es Enrico, soy uno de los pastores aquí en iglesia. Es un placer poder servir a esta casa y tengo el privilegio de compartir la palabra en este día. Abran sus Biblias en esta tarde en Mateo capítulo 19. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 23. En esta tarde es la sección de la escritura que nos corresponde el día de hoy, y con la ayuda del Señor vamos a terminar este capítulo 19 en esta tarde. Mateo 19, versículo 23. Ya que lo hayas encontrado, una vez más, ponte de pie si lo puedes hacer, por favor, mientras le damos lectura a la palabra de Dios. Mateo 19, versículo 23. La palabra del Señor dice así: Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro les respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar juntos, Señor, como tu iglesia, para poder entregarte alabanza, adoración y darte a ti toda la gloria y toda la honra. Pedimos, Señor, que en esta tarde, mientras abrimos tu palabra y escuchamos la predicación de tu palabra, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Señor, habla algo nuevo hacia nosotros en esta tarde, Señor, para poder seguir y crecer en nuestro conocimiento espiritual, en nuestra relación contigo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Esta porción de la escritura que nos corresponde en esta tarde ocurre justo después del encuentro de Jesús con el joven rico. Eso lo vimos la semana pasada. Vemos que este hombre vino a Jesús y le hizo una pregunta de cómo puede él heredar la vida eterna. Este joven era un joven rico que tenía muchas cosas que el mundo admira. Él tenía riquezas, tenía moralidad, tenía un interés religioso. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo y que lo siguiera, el texto nos dice que el joven rico se fue entristecido porque tenía muchas posesiones y no las quería dejar ir. Y este momento revela algo profundo, acerca del corazón humano, y es la lección que vamos a aprender el día de hoy. El problema no era simplemente que el hombre era rico, el problema era lo que amaba más. Cuando él tuvo que escoger entre sus riquezas o Cristo, escogió su tesoro terrenal. Y Jesús está usando este momento para enseñar a sus discípulos una verdad muy importante, y esa verdad es esta: lo que una persona atesora, revela su corazón. Lo que una persona atesora revela su corazón.
Así que en esta tarde vamos a ver este pasaje y lo vamos a ver bajo 3 puntos importantes y 3 verdades muy claras que nos está enseñando Jesús. Primero vamos a ver el engaño del tesoro terrenal. Segundo, veremos la salvación que solo el poder de Dios puede producir. Y tercero, el destino que espera a aquellos que siguen a Cristo. Así que empecemos con el primer versículo de esta porción de Mateo 19, en el versículo 23. Después de que el joven rico ya se fue, una vez más estaba entristecido porque no quiso dejar sus riquezas y decidió no seguir a Jesús, se va. Jesús ahora vuelve hacia sus discípulos y dice algo que inmediatamente capta su atención. Fíjense muy bien lo que dice Jesús en el versículo 23. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esta declaración de Jesús debió haber sido impactante para los discípulos. De hecho, el pasaje nos dirá en el siguiente versículo que ellos quedaron muy asombrados. Es lo que dice el versículo 25. Tan impresionante e impactante fue esta declaración de Jesús. Pero antes de llegar a ese versículo, tenemos que entender lo que está enseñando Jesús en estos 2 versículos. Fíjense muy bien cuán enfático es Jesús con esta frase y cómo comienza esta frase. Él dice: en verdad les digo. En verdad les digo. Esta frase es una frase que Jesús ha usado varias veces hasta este punto en los evangelios. Y cada vez que Jesús usa esta frase, en verdad les digo, está señalando algo muy importante. Es una manera de decir, ok, presten atención. Presten atención a lo que estoy a punto de decir. Jesús está presionando esta verdad sobre sus discípulos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice: en verdad les digo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora tenemos que aclarar algo inmediatamente. Jesús no está diciendo que las personas ricas no pueden ser salvas. Así que si tú eres una persona rica aquí en esta tarde, no te preocupes, tú puedes ser salvo. Si eres una persona rica, avísame y podemos ser amigos. Pero la Biblia nunca enseña que las riquezas en sí mismas sean pecaminosas. La Escritura incluye muchos ejemplos de muchos creyentes fieles que poseían grandes riquezas. Piensa en Abraham. Abraham fue rico. David, el rey David fue rico. Job fue rico. Y a veces Dios confía recursos materiales o riquezas a su pueblo. Entonces, así que el problema aquí no es las riquezas en sí. El problema es lo que la riqueza hace al corazón humano. Jesús está hablando del peligro espiritual que la riqueza puede crear en nuestros corazones. Jesús está describiendo la manera en que las riquezas terrenales pueden engañar a una persona, haciéndole creer que está seguro, cuando en realidad está espiritualmente perdida. Y para hacer su punto muy claro, Jesús intensifica esta declaración en el versículo 24. Pongan atención. Dice: otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esta es una imagen muy vívida que está usando aquí Jesús. Obviamente un camello, un animal muy grande, y un camello era el animal más grande que la mayoría de los discípulos y de las personas en esta cultura podían ver regularmente. Es un animal impresionante. Y obviamente el ojo de una aguja pues era una de las aberturas más pequeñas imaginables. Entonces lo que está haciendo Jesús es Jesús intencionalmente está colocando el objeto más grande
junto a la abertura más pequeña para poder ilustrar la imposibilidad de esta tarea. Jesús no está describiendo algo simplemente difícil, Jesús está describiendo algo imposible. Obviamente, un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Y lo que Jesús está diciendo es que el poder de las riquezas terrenales tienen sobre el corazón humano es tan fuerte que las personas se aferran a ellas en lugar de volverse a Cristo. Las riquezas terrenales crean una especie de segura espiritual. Las riquezas muchas veces nos dicen a nosotros que somos seguros, podemos confiar en nuestras riquezas. Las riquezas nos convencen de que somos autosuficientes. Nos dicen que no necesitamos nada más. Y ese engaño nos impide reconocer nuestra verdadera condición espiritual. Una de las mentiras más peligrosas de la riqueza y que la riqueza nos dice al corazón humano es la mentira de la autosuficiencia. Si una persona tiene dinero, si una persona tiene riquezas terrenales, si tiene influencia, si tiene tesoros, puede crear la ilusión de que es independiente. Los problemas pueden resolverse, las necesidades pueden cubrirse, las oportunidades pueden comprarse, y con el tiempo esa independencia se arraiga profundamente en nuestras almas. Pero la salvación comienza donde termina nuestra autosuficiencia. Para entrar en el reino de Dios, lo que está diciendo Jesús, una persona debe reconocer su pobreza espiritual. Debe reconocer su necesidad. Debe venir a Dios con las manos vacías, dependiendo completamente de su gracia. Y la riqueza muchas veces se interpone en el camino de esa clase de humildad. No nos deja ser humilde las riquezas. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios acerca de este peligro. Proverbios capítulo 30, en los versículos 8 y 9, dice: déame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? Hay mucha sabiduría en este proverbio. El escritor de este proverbio entiende que tanto la pobreza como la riqueza pueden crear peligros espirituales. ¿Qué es lo que hace la pobreza? La pobreza puede tentar a una persona hacia la desesperación o hacia la deshonestidad. Pero la riqueza trae su propia tentación. Es la tentación de olvidarse de Dios por completo. Una vez más, dice este proverbio: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? Olvidarnos del Señor. Cuando las personas creen que tienen todo lo que necesitan, porque tienen dinero, muchas veces pierden de vista al único que realmente necesitan. Y esto ayuda a explicar por qué Jesús habló tan frecuentemente acerca de los peligros espirituales de la riqueza. Y una vez más, no es porque el dinero sea inherentemente malo, más bien es porque el dinero tiene una habilidad única para capturar los efectos de nuestros corazones humanos. El dinero nos tiene atrapados. El dinero se convierte en algo en que nosotros ponemos nuestra confianza, algo en lo que las personas dependen, algo que las personas creen que finalmente las satisfacerá. Pero el engaño va aún más profundo que esto. Otra razón por la que la riqueza es espiritualmente peligrosa es porque las personas muchas veces confunden la bendición material con la aceptación espiritual de Dios. Esta era una suposición común en los días de Jesús. La suposición es que si alguien era próspero,
muchos asumían que esta persona debería ser favorecida por Dios. Y esa misma suposición todavía existe en nuestra cultura el día de hoy. Lo escuchamos todo el tiempo. Las personas dicen cosas como, pues Dios realmente me ha bendecido. Mi negocio está prosperando, así que Dios debe estar conmigo. Todo va bien en mi vida, así que debo estar en el camino correcto que Dios tiene para mí. Pero la Biblia enseña algo muy importante que no tenemos que ignorar, y eso es de que Dios muestra su bondad incluso a aquellos que no le pertenecen. Dios es bueno, incluso a aquellos que no son sus hijos. Jesús nos dice esto en el Sermón del Monte, fíjense bien. Mateo 5, versículo 45 dice así: porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. En otras palabras, Dios está derramando lo que muchos teólogos llaman gracia común sobre el mundo. Su gracia común Dios la muestra hacia todos. Fíjense, Dios, Él sostiene la vida, Él provee alimento, Él permite que las personas experimenten relaciones, éxito, gozo y belleza, aun si no lo conocen. Pero la gracia común no es lo mismo que la gracia salvadora. No es lo mismo que el favor de Dios. ¿Por qué? Porque una persona puede disfrutar muchas bendiciones en esta vida y aún así permanecer espiritualmente perdida. Jesús ilustró esta verdad en una de sus parábolas. En Lucas capítulo 16, él cuenta una historia de un hombre rico que vivía en lujo todos los días, mientras un hombre pobre llamado Lázaro sufría a su puerta. Jesús explica cómo el hombre rico disfrutó riqueza, comodidad e influencia durante su vida, y Lázaro soportó dificultad, soportó sufrimiento. Pero cuando ambos murieron, la situación cambió. Lázaro fue consolado en la presencia de Dios, mientras el hombre rico estaba en tormento. Y Abraham le dice algo profundamente revelador al hombre rico y le dice: acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes. En otras palabras, la prosperidad aquí en la tierra, la prosperidad terrenal, nunca había sido una señal de que el hombre estaba bien con Dios. Así que no hay que confundir esas dos cosas. Simplemente había sido una bendición temporal que él malinterpretó. Y este es el engaño, iglesia, del tesoro terrenal. Una vez más, convence a las personas que son ricas cuando en realidad son pobres. Persuade a las personas de que están seguras cuando en realidad están en peligro. Y eso es exactamente lo que sucedió con el joven rico que vimos la semana pasada. Él tenía todo lo que el mundo valoraba, pero se alejó del único tesoro que verdaderamente importa. Se alejó de Cristo. Y esta es la advertencia que Jesús está dando ahora a sus discípulos. No se dejen engañar por el tesoro terrenal. No midan la realidad espiritual por el éxito material. No asuman que la prosperidad significa la aprobación de Dios. Porque el corazón humano es capaz de aferrarse a un tesoro temporal mientras pierde el tesoro eterno. Una vez más, el joven rico, él pensó que tenía todo, pero en realidad salió de la presencia de Jesús espiritualmente en bancarrota. Y ese momento es lo que prepara el escenario para la respuesta de los discípulos en el siguiente versículo, porque cuando escuchan a Jesús hablar de esto, y escuchan a Jesús hablar de esta manera acerca de la riqueza y acerca de la salvación, sacude muy bien las suposiciones que ellos tenían. Y esto nos lleva a la siguiente verdad que nos está enseñando Jesús en este pasaje. Y es que es la liberación que solo el poder divino puede producir. La liberación del poder
divino. Veamos los próximos versículos. Ahora, después de escuchar a Jesús hablar acerca de la dificultad que los ricos entren en el reino de los cielos, los discípulos ahora quedan impactados. Fíjense en el versículo 25. Dice, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? La reacción aquí de los discípulos nos muestra cuán radical sonaban las palabras de Jesús para ellos. El texto dice que estaban llenos de asombro, llenos de asombro. Así que no fue simplemente una sorpresa, fue una profunda conmoción. Una vez más, todo lo que ellos pensaban era real. Jesús lo está volteando de cabeza. ¿Y por qué estaban tan sorprendidos entonces los discípulos? ¿Por qué estaban tan asombrados? No es más, porque el joven rico parecía exactamente el tipo de persona que debería estar cerca del reino. Era una persona moral, era una persona religiosa, era una persona respetada, tenía recursos, tenía influencia. Así que desde una perspectiva humana parecía el candidato ideal para la salvación. Y sin embargo, Jesús dice que es extremadamente difícil que alguien como esa persona entre en el reino de los cielos. Entonces, los discípulos confundidos comienzan a darse cuenta de algo muy importante. Y se empiezan a preguntar a ellos mismos, bueno, si alguien como este hombre rico no puede entrar fácilmente en el reino, entonces, ¿qué esperanza hay para cualquiera? Y esa es exactamente la pregunta que ellos hacen. Dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Si él no puede, entonces ¿quién? ¿Quién podrá salvarse? Noten que no preguntan, bueno, entonces Jesús, ¿cómo pueden salvarse los ricos? No, hacen una pregunta mucho más amplia. Dicen, bueno, si él no puede, ¿quién puede ser salvo en absoluto? Y en este momento los discípulos están comenzando a ver algo acerca de la condición humana que muchas personas nunca llegan a comprender realmente. Y eso es de que todo corazón humano se aferra a algo. Todo corazón humano se aferra a algo. El hombre rico se aferraba a su riqueza. Pero tal vez otros se aferran a la reputación, al éxito, a las relaciones, tal vez al placer o al control, tal vez al orgullo. Todos tienen algo que consideran su tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? Todos tienen algo que compite con Cristo por el trono de su corazón. Y si entrar en el reino requiere apartarse de esas cosas y confiar completamente en Cristo, los discípulos comenzaron a darse cuenta de algo importante. Nadie lo hará por sí mismo. Si el ser humano depende de sí mismo, siempre se va a aferrar a sus falsos tesoros. En nuestra humanidad, iglesia, nosotros siempre nos vamos a alejar de Cristo. Y Jesús confirma exactamente esta realidad en su respuesta en el versículo 26. Fíjense lo que dice Jesús, Mateo 19, 26. Dice, Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Los discípulos están preguntando, bueno, Jesús, entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús dice, para los hombres es imposible. Iglesia, esta es una de las declaraciones más importantes acerca de la salvación en toda la Escritura. Porque ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús no dice que la salvación sea difícil para los seres humanos. No, Él dice que es imposible. Para los hombres, dice Jesús, eso es imposible. La mayoría de las personas en nuestra sociedad el día de hoy asumen que la salvación es algo que
que ellos pueden contribuir de alguna manera. Creen que si se esfuerzan lo suficiente, que si se comportan lo suficientemente bien, o si toman la decisión correcta en el momento correcto, pueden asegurar su salvación. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Él dice algo completamente diferente. La salvación no es simplemente difícil para el ser humano, es imposible. La salvación es imposible para el ser humano. ¿Por qué? Porque el problema humano es más profundo que lo que hacemos o lo que no hacemos. El problema humano es el corazón. La Escritura nos dice que el corazón natural, en nuestra naturaleza humana, nuestro corazón está espiritualmente muerto. Tenemos un corazón muerto. Nuestro corazón está ciego a la gloria de Dios. En nuestra naturaleza nosotros amamos las tinieblas en lugar de la luz. Nuestros corazones se aferran a los ídolos en lugar de a Dios. Y el apóstol Pablo describe esta condición claramente en Efesios capítulo 2, versículo 1. Él dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos, es lo que dice. Las personas muertas no pueden darse vida a sí mismas. Las personas muertas no pueden despertarse por sí mismas. Y espiritualmente esa es la condición que todo ser humano está fuera de la gracia de Dios. Y por eso el joven rico se fue. No fue simplemente que amaba demasiado el dinero. No, fue porque su corazón no había sido cambiado. No podía ver a Cristo como realmente es. No podía ver el valor infinito de lo que estaba delante de él. Es entonces que cuando tuvo que escoger entre el tesoro terrenal y Cristo, escogió lo que su corazón ya amaba. Y eso es lo que todo ser humano haría si se le dejara a sí mismo. Y por eso la pregunta a los discípulos, ¿quién podrá salvarse? Pues es una buena pregunta, es una pregunta correcta, y Jesús da la única respuesta que ofrece esperanza, y es: para Dios todo es posible. La salvación es imposible para el hombre, pero la salvación es posible para Dios. Y eso significa que la explicación final de cada verdadero creyente no es nuestra sabiduría, no es nuestra fuerza humana, ni es nuestra moralidad humana. La explicación es el poder de Dios. Cuando Dios salva a un pecador, ocurre algo milagroso, iglesia. Lo que ocurre es que Dios abre ojos ciegos, Dios ablanda un corazón endurecido, Dios despierta una alma espiritualmente muerta, Dios cambia nuestros afectos, Dios reemplaza los falsos tesoros con amor por Cristo, y de repente la persona que antes amaba el pecado comienza a odiarlo. La persona que antes ignoraba a Cristo comienza a atesorarlo. La persona que antes se aferraba a las cosas de este mundo comienza a ver que nada se compara con la gloria de conocer a Jesús. Y por eso la Escritura describe la salvación como nuevo nacimiento. Jesús dice en Juan 3:3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten esta palabra, ver. No puede ver el reino de Dios. El problema no es simplemente que las personas rechacen el reino. El problema es que ni siquiera pueden verlo. Pero cuando Dios concede nueva vida, todo cambia. El mismo evangelio que antes parecía necedad,
ahora parece glorioso. El mismo Cristo que antes parecía irrelevante, ahora aparece infinitamente precioso para nosotros. La misma Biblia, la misma palabra que antes parecía aburrida, ahora se vuelve vida y poderosa. Este es el milagro de la regeneración. Y eso es lo que Jesús quiere decir cuando afirma: para Dios todo es posible. Iglesia, esta verdad debería humillarnos profundamente como creyentes. Porque si la salvación dependiera finalmente de la capacidad humana, nadie sería salvo. Nadie escogería a Cristo. Nadie abandonaría a sus ídolos. Nadie dejaría sus tesoros. Pero Dios interviene. Dios obra por medio del Evangelio. Dios obra a través de su palabra y Dios abre corazones. Dios concede arrepentimiento. Dios concede fe. Y de repente, el pecador que antes se alejaba, ahora corre a Cristo. Piensen en los mismos discípulos. Eran hombres comunes, eran pescadores. Teníamos un recaudador de impuestos, hombres con sus propias ambiciones y deseos, y sin embargo, dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué alguien dejaría todo por seguir a Jesús? No tiene sentido. ¿Por qué lo harían? Bueno, porque Dios abrió sus ojos. Dios había cambiado sus corazones. Dios había hecho posible lo imposible. Y esa realidad es lo que lleva a Pedro a una observación que expresa en el siguiente versículo. Pedro se empieza a dar cuenta de algo notable. Él se da cuenta, bueno, el joven rico se fue, pero nosotros nos quedamos. Nosotros dejamos nuestras redes, dejamos nuestras ocupaciones, dejamos nuestra seguridad, nuestra comodidad y seguimos a Cristo. Y Pedro comienza a preguntarse, ¿qué significa esto para ellos, para su futuro? Y esto nos lleva a la tercera y última verdad que Jesús está enseñando en este pasaje, y es el destino que corresponde al deseo celestial. En esos próximos versículos, después de escuchar a Jesús explicar que la salvación es imposible para el hombre, pero posible para Dios, Pedro responde de esta manera, versículo 27. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Pedro muchas veces habla como portavoz de los discípulos y aquí expresa lo que todos estaban pensando. Comienza con una observación sencilla, dice Pedro: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En otras palabras, Pedro está diciendo: Señor, el joven rico, él se fue porque no pudo dejar a su tesoro, pero nosotros hemos hecho lo contrario, Jesús. Dejamos todo para seguirte. Y cuando lo pensamos bien, pues Pedro tiene razón, está diciendo la verdad. Una vez más, estos hombres dejaron todo, dejaron sus vidas anteriores. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, ellos habían dejado su negocio de pesca. Mateo había dejado una carrera muy lucrativa como recaudador de impuestos. Otros habían dejado sus familias, sus reputaciones, la seguridad y comodidad de esta vida. Y seguir a Jesús significaba incertidumbre. Seguir a Jesús significaba burla, significaba oposición y finalmente significaría sufrimiento también. Entonces Pedro hace la pregunta natural, que es: pues nosotros ¿qué recibiremos? Y a primera vista esta pregunta podría parecer un poco egoísta. Podría parecer que Pedro está diciendo: pues nosotros ¿qué ganamos de esto? Pero aún así Jesús no reprende la pregunta, sino que Jesús la responde
Porque la pregunta misma revela una verdad muy importante acerca del discipulado. Y es esta: seguir a Cristo siempre implica sacrificio. El seguir a Cristo siempre implica sacrificio. Jesús ya había dicho esto antes en este Evangelio de Mateo, Mateo 16, 24, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Iglesia, seguir a Cristo significa colocar a Cristo por encima de todo. Por encima de la comodidad, por encima de la reputación, por encima de las posesiones, por encima de las relaciones. Cristo debe convertirse en el tesoro supremo. Cristo debe convertirse en lo máximo de nuestras vidas. Y Pedro reconoce que esto es exactamente lo que los discípulos han hecho. Así que Jesús responde explicando lo que espera para aquellos que verdaderamente lo siguen. Y lo describe en el versículo 28, pongan atención. Mateo 19, versículo 28 dice: Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo de los Hombres se sienta en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús comienza aquí señalando lo que él llama la regeneración. Otras versiones de la Biblia dicen el nuevo mundo. La frase aquí, la regeneración, se refiere a la renovación futura de la creación, de esta tierra, cuando todas las cosas serán restauradas. Es el día en cuando Cristo regrese, cuando la corrupción de este mundo sea eliminada, cuando el pecado y la muerte sean vencidos y cuando el reino de Dios sea plenamente establecido. De esto está hablando Jesús. Y en el centro de este reino estará el Hijo del Hombre sentado en su trono glorioso, como lo acaba de describir Jesús. Cristo reinará como rey. Aquel que fue rechazado por el mundo será revelado en gloria. Aquel que fue crucificado será exaltado. Aquel que fue despreciado será adorado. Y Jesús les dice a sus apóstoles que ellos compartirán en ese reino de una manera especial. Jesús dice: se sentarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esta promesa refleja el papel único que los apóstoles tendrían en el fundamento de la iglesia, en el desarrollo del plan redentor de Dios. Pero noten que Jesús no se detiene con los apóstoles. En el versículo 29 Jesús extiende la promesa a todos los creyentes. Veamos esto, Mateo 19, 29. Dice: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Noten, iglesia, el alcance de esta promesa. Jesús está hablando de todo aquel que sacrifica algo por causa de él. Cualquiera que pierde algo porque pertenece a Cristo. Cualquiera que enfrenta rechazo, dificultad o persecución por causa de su fe. Cualquiera que coloque a Cristo por encima incluso de las relaciones o de las posesiones más valiosas de esta vida. Jesús dice que esos sacrificios no son en vano. Serán recompensados más allá de lo que podemos imaginar. Aquí dice que Dios dice que recibirán 100 veces más. Ahora, esto no debe entenderse como una fórmula matemática literal, sino que simplemente es una manera de expresar una abundancia extraordinaria. Jesús está diciendo que todo lo que se pierde por causa de Él será reemplazado con algo infinitamente mayor.
Y la recompensa será, se menciona aquí, dice, heredará la vida eterna. Esa frase es muy importante, iglesia, y noten el lenguaje que se usa. Heredará la vida eterna. Los creyentes no ganan la vida eterna, la heredan. Una herencia es algo que se recibe, no es algo que se compra. Es un regalo otorgado por gracia. Y la herencia que espera a los creyentes es nada menos que la vida eterna en la presencia de nuestro Señor. Piensen en lo que esto significa. Significa una creación restaurada. Significa un mundo libre del pecado. Significa una vida sin sufrimiento, sin muerte y sin dolor. Significa perfecta comunión con Cristo. Significa gozo que nunca termina. Significa gloria que nunca se desvanece. Y cuando llegue ese día, cada sacrificio que nosotros hemos hecho por Cristo va a parecer tan pequeño en comparación. El apóstol Pablo expresa esta verdad en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pongan atención cómo lo dice él. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos de ser comparados, es lo que dice. Entonces esto significa que cuando los creyentes vean la gloria de Cristo y la plenitud de su reino, pues no lamentarán nada de lo que dejaron atrás. Ningún creyente va a estar en el cielo deseando haber retenido más de los tesoros de este mundo. Más bien, nos vamos a dar cuenta que todo lo que entregamos fue insignificante comparado con lo que hemos ganado. Y por eso Jesús dijo antes en Mateo 13 que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, él vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo. No con tristeza, sino con gozo. Porque el tesoro vale infinitamente más que todo lo que entregó. Ahora Jesús termina el pasaje con una advertencia en versículo 30. El versículo 30 nos dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Esta declaración nos muestra una gran inversión que va a ocurrir en el reino de Dios. Hay muchas personas que parecen grandes en este mundo, que serán expuestas como espiritualmente pobres. Y muchas personas que parecen tal vez insignificantes en este mundo, serán reveladas como espiritualmente ricas. Una vez más, el joven rico parecía exitoso, parecía admirable, parecía religioso, pero se alejó de Cristo. Mientras tanto, los discípulos parecían hombres comunes, parecían poco impresionantes, tenían poco poder, poca influencia y poca riqueza, y sin embargo poseían el único tesoro que verdaderamente importa. Ellos poseían a Cristo. Y esta misma inversión continúa hasta el día de hoy. Hay muchas personas que parecen espiritualmente exitosas, parecen confiadas, parecen morales, parecen prósperas, pero si Cristo no es su tesoro, permanecen espiritualmente vacías. Y hay muchos creyentes que parecen tal vez insignificantes a los ojos del mundo. Pueden enfrentar dificultad, pueden experimentar pérdida, pueden parecer pequeños o despreciados, pero si pertenecen a Cristo, poseen riquezas que no tienen medida. Entonces este pasaje, iglesia, nos confronta con una pregunta
que todos en esta tarde que estamos aquí tenemos que responder. ¿Cuál es tu tesoro? Realmente, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que atesoras más en esta vida? ¿Es tu familia? ¿Es tu carrera? ¿Son tus finanzas? ¿Es tu cuenta bancaria? ¿O es Cristo? Pero verdaderamente, ¿cuál es tu tesoro? Y esa es una pregunta muy importante, iglesia, porque la dirección de nuestro corazón en el día de hoy revela la dirección de nuestra eternidad. Hay mucho peso en esta pregunta. Así que vamos a concluir en esta tarde pensando y meditando en esta pregunta: ¿cuál es tu tesoro? Pónganse de pie en esta tarde, vamos a concluir. ¿Cuál es tu tesoro, iglesia? ¿Qué es lo que tu corazón valora más? ¿Qué es lo que moldea tus prioridades? ¿Qué es lo que determina tus decisiones? ¿Qué es lo que ocupan tus pensamientos y tus deseos? Una vez más, porque la verdad que Jesús nos está enseñando aquí es inevitable, y es que tu futuro corresponderá a tu tesoro presente. Si Cristo es tu tesoro hoy, pues la gloria eterna te espera. Pero si hay algo más que está ocupando ese lugar en tu corazón, el engaño del tesoro terrenal ya puede estar obrando en tu vida. Y por eso el Evangelio llama a cada persona a la misma respuesta, que es apartarse de todo falso tesoro, arrepentirse del pecado, a poner su fe en Jesucristo solamente, a recibir el regalo de la salvación que Él compró por medio de su vida, por medio de su muerte y de su resurrección. Y cuando un pecador hace esto, no pierde todo, sino que gana todo. Gana perdón, gana reconciliación con Dios, gana un nuevo corazón, gana vida eterna y gana el mayor tesoro del universo, Jesucristo mismo. El joven rico se fue, pero la invitación de Cristo aún permanece hoy, iglesia. La invitación está ahí para ti. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás tesoros en el cielo. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad y gracias porque tú eres nuestro tesoro, Señor. Pedimos, Señor, que si hay alguien aquí, Señor, que tiene que tener un cambio de corazón, Señor, un cambio de mentalidad, Señor, y tenemos que dejar ir nuestros tesoros terrenales, Señor, por causa de ti, Señor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar sobre todo, Dios. Ayúdanos a no poner nuestra dependencia en nosotros mismos o nuestras riquezas o nuestros tesoros terrenales, Señor, sino que en ti. Perdónanos, Señor, si no te hemos sido fiel. Perdónanos, Señor, si nos hemos distraído, Señor, con las cosas terrenales, Señor. Y ayúdanos a enfocarnos nuevamente en ti y darte la prioridad a ti, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo obre algo nuevo dentro de ellos, Señor, que tú vengas y traigas convicción a sus corazones, Señor, que ellos vuelvan de su pecado, Señor, y vuelvan hacia ti, Dios. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.